Bueno, muy buenas tardes, tanto a don Rubén como a don Alexander. Y estamos abriendo este primer momento del foro sobre protección social que estamos impulsando desde ICAP para tratar de discutir, digámoslo así, analizar más bien la problemática que enfrenta nuestra Caja Costarricense del Seguro Social en un escenario que ha sido como natural, ¿verdad? Porque la caja ha estado enfrentada durante mucho tiempo a dificultades de diferente tipo que ahora vamos a tratar de ir avanzando, a tratar de clarificarlas, por decirlo de alguna manera. Y que en el marco de la responsabilidad que tiene la institución, pues estamos tratando de promover la discusión, la reflexión, pero con la intención, lógicamente, de encontrar respuestas a la misma. Y para empezar, pues, le damos la palabra a don Alexander López, el director general del instituto. Ahí estamos. Perdón. Muy buenas tardes, don Mauricio, don Rubén y a todos los que nos escuchan en la transmisión que estamos originando en estos momentos. En primer lugar, desde luego, agradecerle a nuestros panelistas, tanto al doctor Mauricio Vargas, que es nuestro responsable en materia de gerencia de la salud en el instituto, a nivel de los procesos de formación, como también en la coordinación del Centro de Salud Global, y desde luego al doctor Rubén Torres, rector de la Universidad de Salud, por tener la gentileza de acompañarnos en este espacio. Para el Instituto Centroamericano de Administración Pública, desde luego, este es un tema absolutamente central de la agenda que tenemos, no solo en el contexto actual, sino que ha sido históricamente un tema de alta preponderancia en la agenda de la institución. Hace aproximadamente 2 semanas había un titular del Washington Post que decía: el COVID amenaza con tener una nueva víctima. 2 puntos. Los sistemas de seguridad social. Y ciertamente ese titular del Washington Post refleja un poco una cara de la moneda. La cara, evidentemente, que muchos estamos viendo en situaciones de problemas de déficit fiscal o de contexto de situaciones fiscales altamente difíciles que generan presiones sobre los sistemas de seguridad social. Pero también la otra cara de la moneda, que de alguna manera no reflejaba el artículo de Washington Post, es que también esta época de transición y de incertidumbre puede ser un espacio propicio para, de alguna manera, relanzar los sistemas de seguridad social, reforzarlos y repensar la manera en que construimos esa arquitectura institucional asociada a los sistemas de seguridad social. Esto es algo que ya se venía de alguna manera planteando en los últimos años a raíz de una serie, podemos decirlo así, de desafíos que enfrentan y que han venido enfrentando los sistemas de seguridad social. Desde los ya muy conocidos, por ejemplo, que asociados al cambio demográfico, ¿verdad? Con los patrones, obviamente, todo el proceso de retiro de los denominados baby boomers, ¿verdad? Asociados también al incremento de la longevidad en la población, que genera presiones sobre los sistemas de seguridad social. Pero igualmente, en el contexto particular, y es una enorme satisfacción que tengamos al doctor Rubén Torres acá, porque en el contexto de América Latina, ciertamente los sistemas de seguridad social deben jugar un papel y un rol fundamental. Y lo digo por lo siguiente: si tenemos una región que es la más desigual del mundo, si para algo deberían servirnos los sistemas de seguridad social, es para combatir el flagelo de la desigualdad, de la falta de cohesión social, de la falta de inclusión social. Entonces, consecuentemente, me parece que hay un espacio enorme para los sistemas de seguridad social de contribuir a revertir de alguna manera esa etiqueta que tiene la región de ser la más desigual del mundo. Y finalizo diciendo que aún es más interesante esta discusión en el contexto actual,
del mundo post-COVID-19, en virtud de que aquello que veíamos como relativamente lejano, es decir, la economía 4.0 o la cuarta revolución industrial, de repente se nos vino encima de una manera precipitada. ¿Ah? Y hoy tenemos que lidiar rápidamente en un mundo en constante transformación. Y eso sobre todo se va a reflejar en los mercados laborales. Es decir, va a haber una nueva arquitectura del mercado laboral y consecuentemente eso también tiene una alta incidencia en los sistemas de seguridad social, o mejor dicho, en el pensamiento de los nuevos sistemas de seguridad social para la región. Dicho esto, hay un enorme y amplio campo digamos, de reflexión propicio en este momento, y es por ello que el Instituto Centroamericano de Administración Pública, básicamente con la conducción del doctor Mauricio Vargas, ha propiciado estos 3 espacios de reflexión que iniciamos la semana actual y que continuaremos la próxima semana. Yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, y en nombre de la institución, invitarlos desde luego a que nos acompañen no solamente en este espacio, sino igualmente la próxima semana. Dicho esto, nuevamente le cedo el espacio al doctor Mauricio Vargas y desde luego al doctor Rubén Torres. Muchas gracias, señor director. Yo para empezar lo que voy a tratar es de introducir la temática muy situada en la realidad costarricense. Y ahora les voy a explicar pues brevemente cuál es la lógica, digamos, que nos hemos planteado para hacer la revisión durante las 3 sesiones que tenemos programadas. Tal vez en principio nos parece que es importante que ustedes conozcan rápidamente lo que es, si alguno no lo conoce, lo que es el Instituto Centroamericano de Administración Pública. El ICAP es un organismo de integración del Sistema de Integración Centroamericano. Es un organismo de carácter intergubernamental. Esto quiere decir que los gobiernos de la región son los, por decirlo de alguna manera, los dueños, digamos, de la institución. Y el ICAP se especializa en todo el tema de gestión pública y tiene 2 énfasis, digámoslo así, en su quehacer: lo que es el desarrollo de recursos humanos y la modernización de los sectores públicos de la región. Ahí es donde está centrada, digamos, está centrado el quehacer institucional. Es importante saber que es uno de los organismos pioneros de la integración centroamericana, que fue creada en el año de 1954 y que nació como Escuela Superior de Administración Pública y se transforma posteriormente en Instituto Centroamericano de Administración Pública. A partir del 2019, y es a veces paradójico, ¿verdad? Digamos, por el tema de la COVID-19, ¿verdad? La institución decidió crear un centro especializado en el campo de los sistemas de salud y seguridad social, pero como dice aquí, con una perspectiva de salud global. Esto lo que quiere decir es que comprendemos que los problemas locales en general tienen un origen que trasciende fronteras y tienen un origen que es de tipo global. Y creo que la pandemia que estamos enfrentando es un claro ejemplo, digamos, de esta situación. Tiene la siguiente línea de trabajo. El centro trabaja en política estratégica, en determinación social e inequidades en salud, propiamente en lo que es su campo de especialidad, los sistemas de salud y seguridad social, y tiene alianzas que ha venido trabajando desde hace ya bastante tiempo. Entonces, dicho esto, y dado el título que tiene este foro sobre protección social, y tal vez aquí vale la pena tener claro
que protección social es un concepto que trasciende el concepto de seguro social y tiene implicaciones que son de características muy amplias en relación con el bienestar de la gente en los países. Y lo que quisiera es empezar, ya que lo que estamos propiciando es una reflexión sobre nuestra caja costarricense del Seguro Social, en principio, comprendiendo que es parte de nuestro sistema de protección social, lógicamente, la parte más importante en este momento, surge la pregunta de si es necesario repensar nuestro modelo de seguridad social. ¿Es necesario repensar nuestro modelo de seguridad social? Entonces, tal vez para situar algunos antecedentes. Primero, recordar que la caja siempre está presente en las campañas políticas. Si ustedes se dan cuenta, los que son costarricenses, no hay campaña política en que la caja costarricense del Seguro Social sea motivo, digamos, de discusión. Y todo pasa siempre por un mismo discurso. Si ustedes recuerdan los antecedentes, verán que pasan por dos temas esencialmente. Siempre decimos que hay que fortalecer la caja costarricense del Seguro Social y siempre surge en el tema de listas de espera. ¿Por qué? Porque finalmente es un tema muy sensible para la gente tener que esperar tiempos prolongados para poder recibir la atención. Entonces, como que el tema caja del Seguro Social pasa por una discusión en el escenario de las campañas políticas y también en otros momentos donde decimos hay que fortalecer la caja costarricense del Seguro Social, pero además hay que disminuir las listas de espera que tiene como para poder mejorar la atención. Entonces surgen aquí otras preguntas. ¿Qué significa fortalecer la caja? ¿Tenemos claro qué significa eso? ¿O es simple sencillamente un discurso de tipo político? Porque las listas de espera son un problema de gestión institucional, no son otra cosa. Que hay un desbalance entre oferta y demanda, sí, puede ser que exista un desbalance entre oferta y demanda, pero ese desbalance es un reflejo de un problema de gestión institucional. Finalizan los gobiernos y todo sigue igual o parecido, ¿verdad? O sea, realmente desde hace ya bastantes años venimos viviendo una realidad donde decimos que hay que hacer, pero realmente cuando concluyen los periodos de gobierno, todo sigue igual o parecido. Tanto es así que en la siguiente campaña política volvemos a retomar el tema desde las perspectivas que he mencionado anteriormente. Entonces surge otra pregunta. ¿Existe realmente el compromiso político de fortalecer la caja del Seguro Social? ¿Se tiene claro qué significa fortalecer la caja del Seguro Social? Entonces, eso digamos como un antecedente general, digámoslo, que finalmente nos marca, digámoslo así, como una pauta para comenzar a entrar en la reflexión. Lo que nadie imaginó fue la emergencia que estamos viviendo. Hoy, la sociedad en general, el mundo en general, se está viendo enfrentado a una situación que finalmente está exigiendo que repensemos lo que hemos venido haciendo y el tema que tiene que ver con nuestros sistemas de salud y seguridad social no son la excepción. Y tal vez aquí quisiera decir algo que me parece que es importante dimensionar, que las medidas generales de salud pública, que no son nada más que eso, ¿verdad? Son medidas generales de salud pública. El propiciar el confinamiento, el distanciamiento social, el propiciar medidas de higiene, etcétera, son medidas generales de salud pública, pero que finalmente están teniendo un impacto realmente impresionante y están generando una crisis social y económica de un nivel que todavía no tenemos cuantificado realmente. Entonces vean
que hay una paradoja en esto, ¿verdad? Porque finalmente los países, y Costa Rica probablemente, bueno, aquí que está el doctor Rubén Torres, que vamos a tener el placer de escucharlo, Argentina lo ha hecho, al menos los números así lo demuestran, lo ha hecho bien, digamos, en el abordaje del problema sanitario en general. Lo que es claro es que estamos midiendo el éxito, digamos, en el abordaje de la pandemia a partir de que no haya mucho contagio, a partir de que la muerte no sea muy alta, de que la mortalidad no sea muy alta, y a partir de que nuestros sistemas de salud y sobre todo las unidades de cuidados intensivos eh, no se sobrecarguen de tal manera que no les sea posible brindar la atención que se requiere. Y a la caja, estas medidas la están impactando a niveles impensables. O sea, realmente ya decía que no tenemos cuantificada, digamos, esta realidad, pero realmente a la caja estas medidas que pueden impactar en estos índices que acabo de mencionar de una manera positiva, pero la caja la están impactando de una manera realmente muy, eh, realmente muy importante. Primero, porque ha tenido que aumentar el gasto. Nuestro seguro social, nuestra caja, es lo que tenemos como modelo, como sistema de salud. Entonces, finalmente es el responsable de brindar la atención a la gente que enferma. Entonces, ha tenido que aumentar el gasto. Pero sobre todo porque una sana situación financiera institucional se origina de manera muy importante, no es lo único, ¿verdad? Pero probablemente lo más importante en una sana situación económica del país. Y resulta que las medidas que hemos tomado, exitosas en un campo, finalmente están impactando de una manera realmente muy, muy grande la realidad, en este caso, de nuestra institución de seguridad social. Entonces, repensar, y tal vez aquí este es otro tema que me parece importante de mencionar, repensar nuestro modelo de seguridad social es una obligación que Costa Rica ha venido postergando desde los años 90, cuando se dio la reforma del sector salud, y situó digamos, los años 90 con la reforma, porque es en ese momento donde se impulsan dos ejes de cambio esenciales en el proceso de transformación de nuestro sistema de salud. Se comienza a concretar la separación de funciones de prestación de servicios y de rectoría de la salud, que antes, digamos, de este proceso de reforma, eran responsabilidad las dos del Ministerio de Salud. Se comienza a generar un proceso que finalmente lleva a que el Ministerio comience a consolidar la rectoría de la salud y la caja del Seguro Social, la prestación de los servicios. El país decidió consolidar la asistencia sanitaria, y para hablar de asistencia sanitaria, porque ustedes saben que seguridad social es mucho más que eso. Pero digamos que en el tema de asistencia sanitaria, el país decidió que la brindáramos como una institución de seguridad social, por lo que es naturalmente necesario, y así lo planteo, revisar si el modelo en sí, el modelo como tal, garantiza inicialmente la cobertura universal de la población, entendiendo que nuestra caja de seguro social es una decisión. Finalmente, tenemos un seguro social que es producto de una decisión que se dio en determinados momentos de nuestra historia y dijimos, la atención sanitaria la vamos a dar sobre la base de un sistema como el Seguro Social. Pero resulta que los sistemas de salud en general tienen como objetivo superior la cobertura universal. Esa es, digamos, un principio que corta, digamos, el quehacer de cualquier sistema de salud. Entonces, un sistema de seguro social debiera no solamente como principio, sino en la práctica debiera ser capaz de garantizar. Entonces, es importante recordar que como modelo,
Seguro Social, se parte de una concepción de la población trabajadora. Y esto en sí mismo define también de cómo se financia el modelo. Entonces, ¿cuáles son características inherentes al modelo que obligan a repensarlo? El financiamiento. Resulta que el financiamiento en Costa Rica es tripartito. Aporta el Estado, aporta el patrono, aporta el trabajador, pero resulta que tenemos históricamente, por ejemplo, y yo creo que lo estamos viviendo muy intensamente en este momento, un Estado que es un mal pagador. Digamos, ha sido un Estado que históricamente le ha costado cumplir con su responsabilidad como Estado y muchas veces con su responsabilidad también como patrón. Lo otro es que desde el punto de vista de modelo, el Seguro Social protege a la población trabajadora. Entonces, quiere decir esto que la población trabajadora es la esencia, digamos, de la protección del Seguro Social. Y resulta, igual que es la realidad en la mayoría de los países latinoamericanos, pero resulta que en Costa Rica, antes de la pandemia, teníamos más de un 12% de desempleo y teníamos un 46% de gente trabajadora en la informalidad. Esto nos lleva, digamos, a reflexionar que esta es una población que por naturaleza el modelo no la cubre y que en el marco de esa realidad el modelo tiene que ser capaz de generar, como lo ha venido haciendo la caja, porque lo ha hecho, de generar mecanismos que permitan la protección de ese tipo de población. Pero resulta que en ese marco de esta realidad, resulta que la realidad económica es muy importante porque finalmente si no hay trabajo, si no hay una sana economía en el país, el problema del financiamiento de la institución se dificulta. Y a esto sume usted que hay problemas de gestión institucional también que finalmente no permiten en muchos casos que el modelo tenga la cobertura que debiera tener. Lo otro son los principios que naturalmente tienen, en este caso, casi todos los sistemas de seguro social, pero en este caso la caja es universal por principio, pero como vemos, se le dificulta ser realmente universal en la práctica. Parte del principio de solidaridad, o sea, los que más ganan, más aportan al sistema. Y esto se basa en un principio que es la obligatoriedad, es un sistema obligatorio. Es la obligatoriedad la que hace solidaria la caja. Y además también tiene un principio de subsidiariedad, donde el Estado como Estado está obligado a cumplir con su responsabilidad de financiamiento hasta so pena de problemas de tipo penal, ¿verdad?, de las autoridades de Hacienda si no cumplen con esa responsabilidad. Y para ir cerrando, nada más decir que cualquier modelo finalmente tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud. Y para esto se requiere, cualquier modelo, digo yo, sea financiado como un seguro social como el que tenemos acá, o sean sistemas públicos que se financian a partir de impuestos generales, como son muchos europeos y de otros países, ¿verdad? Pero en general lo que se persigue es que sean sistemas públicos capaces, digámoslo así, de generar la cobertura que requiere y la atención que requiere la población con un derecho. Entonces, si nos devolvemos al tema al momento anterior a la pandemia y al momento hoy que estamos viviendo en un momento de pandemia y si nos imaginamos un momento de post-pandemia, esperemos que sea cierto, que se pueda generar, ¿verdad? No hay que ser pesimistas porque no sabemos si va a existir vacunas realmente, por ejemplo, y a lo mejor vamos a tener que convivir con el virus. Pero cuando vemos los principios de nuestro seguro social, lo que estamos viendo es que las dificultades que naturalmente tiene para poderse financiar correctamente, para poder generar la protección que requiere la población, etcétera, para poder concretar, digámoslo así, sus principios, se dificultan aún más en una realidad de crisis social y económica como la que están
la que está propiciando el día de hoy la pandemia. Entonces, es necesario repensar el modelo porque tenemos que ser capaces de garantizar el derecho a la salud realmente con una cobertura universal real de la población, porque necesitamos que las características del modelo realmente se concreten en la práctica, no sean únicamente un tema de principios, y coyunturalmente, porque si tuviésemos que vivir con situaciones como las que estamos viviendo hoy en un momento de pandemia, tenemos que tener un sistema de salud realmente fuerte. Hay algunos que hablan de robustos. Bueno, robusto, fuerte, pero tenemos que ser capaces de tenerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para reflexionar sobre esto? Vamos a tener 3 sesiones. Hoy empezamos con la primera. Cada martes a las 4:30, a partir del día de hoy, esperamos estarnos viendo y escuchando con todos ustedes y con otras personas pues, que quieran compartir con nosotros. Y vamos a tener 3 sesiones. Hoy le hemos pedido al doctor Rubén Torres un encuadre, digamos, de lo que son los modelos de seguridad social, para tratar de situar nuestro modelo en el marco, digamos, de esa realidad que existe como antecedente en el mundo. Un segundo momento que es de hoy en 8, donde vamos a repasar con don Mario de Banda, miembro de la Junta Directiva, y el señor exgerente financiero de la Caja, licenciado Picado, vamos a repasar la situación en general que tiene hoy, digamos, la institución, enfatizando, digamos, el tema financiero. Y un tercer momento que hemos tratado de que tenga una independencia, por decirlo de alguna manera, muy propia por la importancia que tiene. Todo es muy importante, pero es algo que nos parece que merece un trato diferenciado, que es el análisis de la situación del régimen de pensiones de la Caja del Seguro Social. Y para eso, pues invitamos a un ex superintendente de pensiones, al actual gerente de pensiones de la Caja y a un expresidente del Congreso que tiene una propuesta que nos parece interesante de considerar como para garantizar un financiamiento más apropiado del sistema de pensiones, si no más apropiado, por lo menos diferente y más creativo. Entonces, voy a permitirme presentar a don Rubén para darle la palabra. El doctor Rubén Torres es médico, cirujano infantil, es especialista en planificación y gestión de políticas sociales, es máster en sistemas de salud y seguridad social, en organización y gestión de instituciones de seguridad social y en sociología. Ha sido superintendente de servicios de salud en Argentina, consultor regional en políticas y sistemas de salud de la OPS, representante de la OMS y OPS ante el gobierno de Chile y es exgerente del área de sistemas de salud basados en atención primaria de la OPS. Fue subsecretario de salud de la provincia de Santiago del Estero y fue director de hospitales públicos y privados en la provincia de Buenos Aires, en la CAO. Es actualmente el rector de la Universidad y Salud, de la cual fue director de la maestría de especialización en sistemas de salud y seguridad social. Fue presidente del Centro Especializado para la Normalización y Acreditación en Salud, presidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales y miembro del Consejo Académico de la Fundación de Estudios para la Salud y Seguridad Social. Es autor de innumerables publicaciones en el campo de la gestión sanitaria. La última fue su libro sobre política sanitaria en el país de los argentinos, presentado en el 2015. Le agradecemos profundamente a don Rubén que nos esté acompañando el día de hoy y esperamos que sea de mucho provecho, como no tenemos la menor duda de que así será su disertación sobre el tema. Don Rubén, la palabra es suya.
Bueno, muchas gracias, Mauricio. Y muchas gracias al señor director del ICAP por esta invitación. Realmente para mí es un honor poder compartir con ustedes estos momentos. Y bueno, como recién Mauricio les explicaba muy bien, vamos a tratar en este rato que vamos a compartir de ver básicamente tres cosas. Primero, los fundamentos de los sistemas de seguridad social, porque yo creo que lamentablemente en todos nuestros países se piensa más en soluciones coyunturales sobre los sistemas que en observar que en su orientación general estos sistemas les resulta absolutamente difícil adaptarse a una realidad como la actual. En segundo lugar, voy a hacer alguna referencia a los distintos procesos de reforma que han sufrido los sistemas de seguridad social en salud en la región, porque creo que esto enseña bastante sobre nuestra situación. Y por último, vamos a hacer una referencia, es decir, me voy a permitir compartir con ustedes una serie de preguntas que yo también tengo respecto a cuál es el futuro de nuestros sistemas de seguridad social, para que después, si es posible, los dirimamos en las preguntas que ustedes tengan. Voy a ver si me pueden ayudar a subir, no puedo estar subiendo la presentación. No sé si Diego puede ayudarme en esto. Estoy con dificultad. Don Rubén, si quiere, compártanos la pantalla. Allí estamos. Ahora estoy perfectamente. Perfecto. Ustedes me van a decir si lo están viendo bien. ¿Sí? Por lo menos ven la presentación allí. La vamos a agrandar para que todos puedan verla. ¿Se ve perfectamente ahora? Perfectamente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, miren, dentro de pocos días, exactamente el 13 de julio, se van a cumplir 137 años desde que este señor que ustedes ven en la fotografía diseñó posiblemente lo que fue el primer sistema de seguridad social del mundo. Don Otto von Bismarck, canciller del rey Guillermo I, del emperador Guillermo I, planteó desde una postura que nos habla de que nuestras divisiones ideológicas, burdas en algunos casos, ya venían de aquella época, porque todos lo tildaban de un líder absolutamente conservador. Planteó tal vez una de las revoluciones más importantes en el tema del pensamiento respecto a la protección social y a la seguridad social. Y lo fundamentó con esa frase que ustedes ven ahí. Es decir, lo que lo movilizó a esta situación era básicamente que había una gran movilización en todo lo que hoy es Europa respecto a quejas y movimientos. Comenzaban a nacer los movimientos sindicales, comenzaban las huelgas, e incluso había habido atentados contra el propio emperador, y Bismarck se le ocurrió plantear algunas de las cosas que después dieron lugar a nuestro sistema de seguridad social, pero que constituyen realmente, vistos a la distancia, una revolución. Cierto es que en esos momentos, y tal vez, y como sé que en la audiencia hay muchos médicos, Bismarck era un conservador y que era un militar prusiano, compartió esa época con uno de los fundadores de la medicina social, que era Rudolf Virchow, a quien todos ustedes conocen. Rudolf Virchow era un poco el líder político de la postura opuesta a Bismarck. Era un socialista que estaba brutalmente enfrentado con Bismarck, pero fíjense que una vez que Bismarck saca el seguro legal de enfermedad, el 15 de julio de 1883, y a partir de ahí desarrolla el primer sistema de pensiones, el sistema de desempleo, el sistema de protección laboral,
Virchow realmente reconoce esta actitud de quien fue su oponente mayor, y tan fue su oponente que incluso lo retó a duelo, duelo que finalmente no se concretó, pero como cosa humorística al margen, cuando Bismarck lo desafía o lo reta a ese duelo, Virchow le ofrece enfrentarse con sus armas. Siendo él un infectólogo y un epidemiólogo, le ofreció que eligiera 2 salchichas, una de las cuales estaba contaminada y otra no. Por supuesto, el duelo no se llevó a cabo. Muy bien. Hace 137 años Bismarck, ¿en qué planteó la revolución? En algunas cosas que hoy nos parecen absolutamente habituales, pero que en aquel momento y dada la situación eran absolutamente revolucionarios. Primero, el tema de la obligatoriedad del aporte a un sistema de seguridad social. Después, la contribución tripartita, es decir, que hubiera aporte por primera vez básicamente de los empleadores. Y además, el tema de la regulación estatal. Le reservaba al Estado la posibilidad de regular el funcionamiento de ese sistema de aportes y de ese sistema de prestación de servicios. Y él se basaba en 3 hechos fundamentales. Primero, la forma y función de la familia. En segundo, la biografía laboral. Y en tercer lugar, el principio generacional. Y por supuesto, por encima de todo esto, en el hecho de que estábamos viviendo un momento de pleno empleo. Como ustedes pueden ver, hoy, a la vista de lo que sucede con los sistemas de seguridad social, en especial en Latinoamérica, que fueron modelados en esta lógica de Bismarck, ninguno de estos principios, ni la biografía laboral, ni el principio generacional, ni la forma y función de la familia, y mucho menos el tema del pleno empleo, se cumple. Por lo tanto, resulta absolutamente difícil que pudiera aplicarse este sistema, como vamos a ver en unos momentos cuando analicemos el mercado laboral o la dinámica del mercado de trabajo en América Latina. Algunos años después, terminada la Segunda Guerra Mundial, este señor planteó el otro paradigma respecto de la seguridad social. La seguridad social basada en un principio fundamental de ciudadanía y ya no vinculado a contribuciones provenientes de trabajadores y empleadores. Ahora, ¿cuál es la situación hoy? Hoy existen básicamente 2 visiones de cómo enfrentar lo que llamamos la cuestión social. A ver, 2 visiones que ya no dependen de la lógica bismarckiana ni de la lógica beberichiana. Básicamente lo que plantea estas 2 visiones de la cuestión social, y cuando digo la cuestión social, ¿a qué me refiero básicamente? A lo que justamente Beveridge llamaba los 5 gigantes del malestar. Él hablaba de la carencia, hablaba de la enfermedad, de la ignorancia, de la miseria y del desempleo como los 5 gigantes del malestar. Les decía, estas 2 visiones que hoy se enfrentan tienen por un lado una visión netamente económica, vinculada al hecho del crecimiento económico como el fundamento central de cualquier sistema de protección social. Esta visión del crecimiento económico está muy ligada al tema de la acción libre de los mercados. Y la otra visión, que es una visión mucho más cercana a la visión beberichiana, que en la cual la idea de los sistemas de protección social o la visión sobre el tema de la cuestión social está vinculada al ser humano como finalidad del desarrollo. Básicamente, estas son las 2 visiones. No nos olvidemos, y no desacredito ni abro juicio de valor sobre ninguna de las 2, porque si bien el crecimiento económico no es
tal vez la visión a la cual yo me acerque más, tampoco puedo desconocer que resulta la causa, aunque no la única, del aumento del desempleo abierto en América Latina. Es decir, la falta de crecimiento económico representa causa importante para ese aumento del desempleo abierto. Lo cierto es que en mi visión, desde hace 40 años, la región enfrenta una hegemonía de esta visión económica sobre una visión política en salud pública y en seguridad social. Ustedes ven ahí arriba los tres grandes grupos que se plantean respecto al desarrollo de los sistemas de seguridad social. En la década del 20 y del 30, un conjunto de países, de los cuales justamente estaba Costa Rica, comenzaron el desarrollo, los países llamados pioneros en el desarrollo de los sistemas de seguridad social. Hubo otro grupo entre el 40 y el 50 en que hay otro país de la región, Panamá, que está allí, y finalmente la mayoría de los países de Centroamérica hicieron un desarrollo tardío de esos sistemas entre el 60 y el 70. Muy bien. El otro aspecto que creo que es necesario que analicemos es la dinámica del mercado de trabajo en América Latina, para ver si esto, como decía muy bien Mauricio hace un momento, nos va a permitir seguir sosteniendo sistemas de seguridad social de corte bismarckiano. A ver, ¿cuál es la situación de América Latina? Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1970, el Producto Bruto Interno de la región aumentó 135% y la población aumentó solo el 47%. Pero entre 1971 y 1991, el Producto Bruto aumentó el 38% y la población aumentó solo el 40%. Es decir, que si nosotros tomamos la banda que va desde 1950, fin de la un poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1999, la fuerza laboral de América Latina permaneció estable, en el orden de 2.6% de la población total, como población económicamente activa. Y hasta más o menos el comienzo de los 80, el empleo estuvo garantizado en la región, básicamente fruto de la expansión productiva que la región tuvo, por la absorción por las ramas de servicios de la fuerza de trabajo rural y básicamente por la regulación de un Estado keynesiano. Pero a partir de allí comenzó un mecanismo muy fuerte de desocupación que también Mauricio planteaba. Fíjense ustedes, en este cuadro que ven allí, ven los tres grandes sectores productivos que hay en la región. Uno es el de las grandes empresas, con más de 200 trabajadores. Esas grandes empresas son responsables del 67% del Producto Bruto de la región, pero comprometen solo el 20% de la fuerza laboral de la región. Pensemos que en ese grupo está el mayor número de trabajadores especializados y de trabajadores formalizados. Un segundo grupo que son las pequeñas y medianas empresas que contribuyen con el 22% del Producto Bruto Interno, pero contribuyen con el 30% de la fuerza laboral. Aquí hay un mix entre trabajadores formalizados y trabajadores no formalizados, debiendo decir que la mayoría de esos trabajadores son trabajadores no formalizados. Y el tercer grupo es un tercer grupo que vamos a llamar de baja productividad. Son empresas o pequeñas empresas que no van más allá de 5 trabajadores. Ellos producen el 11% del Producto Bruto Interno, pero como ven ustedes, son el responsable del 50% de la fuerza laboral. Y allí está uno de los grandes problemas de América Latina. ¿Por qué?
Fíjense ustedes que actualmente en la región hay o había antes del comienzo de la pandemia, aproximadamente 26 millones de personas que se encontraban en situación de desocupación. Pero de las personas que estaban ocupadas, el 67% son asalariados. Pero de ese 67%, hay un 20% que son asalariados informales. Si no tomamos en cuenta en ese universo a los trabajadores domésticos, no tomamos en cuenta en ese universo a los empleadores o a los que tienen empleos individuales y a los que actúan en actividades vinculadas a apoyo familiar. Si tomamos en cuenta este último número, fíjense que la informalidad en la región alcanza al 47.7% de la población. Es decir, que casi la mitad de la población de la región de América Latina, antes de producida la pandemia, se encontraba en situaciones de informalidad. Otro aspecto que tiene que ver con la dinámica del mercado de trabajo es que hoy se está discutiendo también esto que ustedes ven aquí, el futuro del trabajo y las relaciones laborales. Básicamente, cuál va a ser el impacto de la incorporación de tecnología en términos de pérdida de puestos de trabajo y además, independientemente, porque hay discusiones muy controvertidas respecto de esto, hay quienes afirman que va a haber una pérdida importante de empleo por la entrada de la tecnología, pero hay otros que dicen que no, que va a haber situaciones marginales que van a permitir generar nuevas posibilidades de trabajo. Pero más allá de esto, lo que seguro va a cambiar en la introducción de la tecnología es el marco de las relaciones laborales, en términos de la sindicalización, en términos de las condiciones de contrato de trabajo y demás de los futuros trabajadores. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que ha cambiado y está cambiando fuertemente en la región también la transición entre la escuela, es decir, la formación y el trabajo, lo que llaman los especialistas los scarring effects, es decir, que están vinculados esencialmente a cómo es el inicio de la carrera laboral de cualquiera de los trabajadores en la región, que en primer lugar hoy está demorada. Pero una vez que está demorada, la dificultad para ingresar al mercado laboral, dicen, genera una marca que prácticamente es imborrable a lo largo de toda la transición de trabajo de esos individuos. Y el otro aspecto es lo que llamamos, y esto no nos afecta solo a nosotros, sino que hay preocupación también en los países desarrollados, respecto a lo que se llama técnicamente el empleo atípico. Es decir, un empleo que ya no es asalariado ni en relación de dependencia, no es a tiempo completo y no es permanente. Es decir, este conglomerado de situaciones que ustedes ven acá conforma una dinámica del mercado de trabajo que prácticamente anula los postulados sobre los cuales Bismarck generó las condiciones del sistema de seguridad social. Es decir, con la mitad de la fuerza laboral en situaciones informales, resulta muy difícil pensar en que impuestos colocados sobre el trabajo puedan ser suficientes para subvenir a las necesidades de un sistema de salud. El otro aspecto que les decía quería discutir con ustedes era el tema de las reformas de los sistemas de salud y de seguridad social. Y digo, y lo quise poner así, porque si bien después de estos dos hitos que hubo en el año 1993, el informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial, que se llamó Invertir en Salud, y el que ven a la derecha de ustedes, que habla sobre la situación de la cobertura a la tercera edad, despertaron una serie de impulsos de los organismos multilaterales
para comenzar a generar una serie de reformas en los sistemas de salud. Pero quiero remarcar esto porque, a ver, el objetivo central de estas reformas en todos nuestros países estuvo enfocada casi directamente a los sistemas de seguridad social. Y poco se trabajó, o nada se trabajó, diría yo, en el campo de la protección de, permítase una redundancia, de los más desprotegidos, de aquellos que estaban cubiertos exclusivamente por el sistema público. Miren, estas reformas se basaron en 3 principios. Uno de ellos, el de la desregulación, es decir, de tratar de quitar la mano del Estado, que según quienes planteaban esto, entorpecía el funcionamiento de los sistemas. El segundo punto, que era la separación de funciones de financiamiento y de prestación de los servicios, y el tema de la libertad de elección. Básicamente estas eran las condiciones que guiaban a ese grupo de reformas. Después lo vamos a ver dentro de unos minutos, pero la libertad de elección creo que fue una de las cosas más terribles porque atenta contra un principio básico de los sistemas de seguridad social, que es la solidaridad. Y la solidaridad implica que la libertad de elección como una actitud casi de consumo, resulta casi todo lo opuesto a una actitud solidaria. Y básicamente, para resumir este enfoque, era un enfoque de reducción de la acción del Estado en la economía. Así nosotros, basados en este grupo de reformas, para hacerlo brevemente, podemos hablar de un conjunto de países en las cuales las reformas de los sistemas de salud y seguridad social fueron previas a la reforma de pensiones que acompañó a todo este grupo, a todo este movimiento. Allí tienen ustedes, Costa Rica fue una de las que fue previa a esa reforma de pensiones. En segundo lugar, un grupo de países donde la reforma del sistema de salud fue posterior a la reforma de pensiones. Entre ellos está mi país y todo este grupo de países, entre los cuales hay algunos, como ustedes ven, de la región, El Salvador, República Dominicana. Y en tercer lugar, 2 países en los cuales se produjo reformas o se intentaron reformas en los sistemas de seguridad social en salud, pero sin que hubiera reforma del sistema de pensiones. Esto es lo que podemos llamar una primera gama, una primera nivel de reformas que se produjeron en la década del 90 aproximadamente, entre el 80 y el 90 básicamente en el 90. Miren, de ese grupo de reformas, de los cuales exceptuamos, por supuesto, al caso de Costa Rica, que ya en 1941 había planteado la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, primero como una entidad semiautónoma y 2 años después como una entidad autónoma. Chile, que ya había implementado el Sistema Nacional de Salud, generando la fusión entre lo que se llamaba Caja de Seguro Obrero, más la Junta de Beneficencia y Asistencia Social, y en 1961 Cuba, que había después de la Revolución generado un sistema basado específicamente en un financiamiento absolutamente fiscal. Después de eso vino una segunda generación de reformas. Una segunda generación de reformas que coincidió en la región con lo que se llamó el superciclo de las commodities, o que terminó mejor en la época del superciclo de las commodities, es decir, entre 2002 y 2014, cuando la región explota económicamente, por decirlo de alguna manera, fruto de su capacidad de proveer commodities ante el reclamo básicamente de China. Y en esa segunda generación, yo me permitiría hacer una pequeña clasificación de qué pasó con los países. Porque, como decía muy bien Mauricio, el final de esa segunda generación de reformas
apunta a lo que hoy llamamos cobertura universal de salud o salud universal. Y en ese marco, yo diría que hay un grupo de países que no ha realizado reformas estructurales del sistema. Cuando digo reformas estructurales, estoy avanzando en la línea de mancomunación de fondos, estoy avanzando en la línea de disminución de la segmentación y estoy avanzando en la línea de disminución de la fragmentación. Es decir, todos estos países que ustedes ven ahí no han hecho reformas estructurales, pero sí han hecho mejoras en términos de modernización del Estado, básicamente, modernización y aumento de la eficiencia de sus sistemas de salud. Hay algunos países muy destacados en estos términos. El Salvador podría ser uno de ellos a citar. Bolivia podría ser otro de los países a citar, en los cuales promovieron avances en la eficiencia del sistema, aunque sin producir reformas estructurales globales de sus sistemas de salud y seguridad social. Después hay otro grupo que apuntaron al aseguramiento universal y desde distintas perspectivas, ¿no? Cuba desde un financiamiento fiscal exclusivo, Brasil por la creación del Sistema Único de Salud del Brasil, a pesar de que acá queda un interrogante, es decir, Brasil tiene un Sistema Único de Salud financiado fiscalmente, pero cuidado que también tiene 23% de la población que consume aseguramiento privado, siendo el mercado de aseguramiento privado más importante de América Latina. El caso de Costa Rica, que resulta un ejemplo para todos, y más allá de los problemas que la caja tiene, que sin duda habrá que solucionar y demás, todos los que miramos a Costa Rica siempre le hemos mirado como un ejemplo en el sentido de esa disminución de la fragmentación, la segmentación y la adopción incluso de un modelo de atención con los EVAIS y demás, que resulta ejemplo para el conjunto de América Latina. El caso de Uruguay, tal vez una de las reformas más nuevas, en el 2005, Uruguay decide mancomunar los fondos de la seguridad social con fondos fiscales, produce un aumento importante del gasto en salud, es el país de América Latina que más aumentó su gasto en salud desde entonces, y además incluye al conjunto de la población y a diversos universos que antes no estaban cubiertos, como son, por ejemplo, los jubilados y los pensionados, en un sistema único de salud, embarcado en un sistema nacional de salud que, según mi humilde misión, resulta tal vez una de las más exitosas reformas de los sistemas de salud de la región en los últimos 15 o 20 años. Después está Colombia, con, como ustedes saben, un sistema en la cual se permitió convivir, continúa siendo así a pesar de los cambios que se están produciendo, un sistema subsidiado con un sistema contributivo. El caso de Chile, que es un caso muy especial porque es un sistema mixto, donde si bien persiste el aporte es exclusivamente aporte de los trabajadores y es un aporte que permite además una persistencia, por eso lo llamo un sistema mixto, de un sistema de elección entre un seguro público, el FONASA, y las ISAPRES, que son entidades de cuño privado. Y después existe lamentablemente dos países, entre los cuales está el mío, en los cuales persiste la idea de la fragmentación y la segmentación, porque no ha habido avances en el término de la integración de cada uno de esos subsistemas, y que son, además del mío, México, que en estos momentos está intentando un avance en este sentido, integrando básicamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Servicio de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. Muy bien. Dicho esto, a ver, ¿cuáles son los rasgos característicos
de las nuevas políticas en la región en términos de seguridad social. Miren, una es el reconocimiento del papel del Estado para dirimir la asimetría del mercado. El otro es que hay un intento de equilibrar inequidades de la protección social con pilares no contributivos. Es decir, si ustedes analizan las reformas que yo les mostré antes, los países que intentaron reformas con las diferencias que les puedo haber planteado antes, todos avanzaron en la idea de incorporar pilares no contributivos al sostenimiento de la protección social. E incluso si ustedes observan lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años en América Latina, el nivel del aseguramiento ha crecido fuertemente. Cuidado con lo que estoy diciendo el aseguramiento, no la seguridad social. Es decir, el aseguramiento, es decir, a través de transferencias condicionadas, a través de traslado de bienes y servicios, ha aumentado notablemente. Es el componente de nuestro sistema que más aumentó en las últimas 2 décadas, en especial a partir del 2000 y a partir del superciclo de los commodities. Pero cuidado que es aseguramiento, no es la tradicional seguridad social. Es decir, ahí vemos claramente el papel del pilar no contributivo. Hay un aumento de la inversión social, dentro de unos minutos les voy a mostrar algunos datos. Claramente el gasto social en la región ha aumentado. Hay políticas más integrales de reducción de la pobreza. Hay también una implementación de amplias transferencias de ingresos. Y acá quiero detenerme un minuto, porque como recién aclaraba lo del aseguramiento y lo diferenciaba de la seguridad social, esta etapa se ha caracterizado por transferencias condicionadas masivas y por transferencias de ingresos masivos en la mayoría de nuestros países. Situaciones que contribuyeron a mejorar la pobreza en general, pero no han mejorado la desigualdad de ingresos. Entonces este es un tema que tenemos que observar. Como también, como les decía antes, el tema de que el aseguramiento universal tampoco es garantía de acceso universal. Son dos cosas absolutamente diferentes y vamos a ver algunos ejemplos. Otro, que hubo un enfoque en diferentes sujetos de políticas, básicamente políticas de género, políticas vinculadas a minorías étnicas y demás, que han ingresado en el enfoque de las políticas sociales. Y básicamente, globalmente, las políticas sociales pasaron de un enfoque de necesidades básicas a un enfoque de derechos, básicamente. Miren, acá tienen ustedes lo que les decía, el gasto público social por función entre el 95 y el 2015. Fíjense que el gasto ha aumentado fuertemente y fíjense básicamente en qué situaciones ha aumentado. Lo vamos a ver con más claridad en este posiblemente. Miren, aquí lo tienen, el gasto público promedio y este que está en verde aquí, que es el gasto social en la región en esos dos mismos blancos. Ustedes ven que claramente el gasto social en ese tramo aumentó muy fuertemente. Y acá lo tienen separado por funciones, donde vemos claramente cómo ha aumentado con distintas funciones. Acá tenemos básicamente con este color la función salud, donde vemos que en la región evidentemente ha aumentado el aporte en salud, aunque todavía está muy, muy lejos de los planteos que hacen, bueno, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, que plantea un piso de 6% del Producto Bruto Interno como piso de un buen funcionamiento de los sistemas de salud. Estamos un poco lejos de eso, fíjense, que, a ver, en términos de gasto total en salud, la región ha aumentado,
ahora en unos minutos lo vamos a ver, ha disminuido también el gasto de bolsillo, pero todavía no hemos logrado alcanzar los valores que se plantean como indicador. La otra pregunta que surge ante esta lógica de estas nuevos enfoques de las políticas sociales son básicamente tres preguntas. Una de las preguntas que se hacen hoy los sistemas de protección social es quiénes deben ser sujetos de acceso al universo de ingresos, bienes y servicios. Porque acá habría básicamente, yo les diría, tres posibles grupos. Uno que son los grupos que tienen necesidad. Clásicamente el enfoque de focalización que plantearon los organismos multilaterales o los organismos de, no multilaterales, los organismos de crédito cuando encararon las reformas de los 90. La otra posibilidad de decidir esto es respondiendo por la pertenencia a determinados grupos por nivel de ingreso, por ejemplo. El ejemplo típico sería la seguridad social bismarckiana que campea en todos nuestros sistemas de seguridad social en la región. O el tercer punto es si el enfoque no debe ser un enfoque universal dirigido al conjunto de la ciudadanía, más allá de donde provenga el financiamiento. La otra pregunta es qué protecciones debemos incluir en ese piso básico, por decirlo de alguna manera, de entrega de bienes y servicios. Y el tercer punto es qué grado de desigualdad es tolerable para las sociedades en términos de eficiencia, de equidad y de cohesión social. Estas son tres preguntas claves que hoy se enfrentan los decisores políticos cuando tienen que tomar decisiones en el campo de la salud. Miren, ustedes acá tienen, para darle algunos de los datos que les prometía hace unos minutos, el tema de cómo evolucionó el gasto total en salud en América Latina. Entre 1995, en que el promedio del gasto total en salud era 6.3%, y el 2014, en que el promedio del gasto ronda el 7.2%. Es decir, que globalmente el gasto total en salud en la región aumentó. Pero cuidado que hay que hacer algunas diferenciaciones. Miren, el per cápita hoy de la región es de alrededor de $1.109 por persona. Pero cuidado, esto es la tiranía de los promedios, ¿eh? Es decir, hay una gran desigualdad. Como somos un continente desigual para la distribución del ingreso, también somos un continente desigual en este término de cosas. Y esto nos diferencia mucho. Fíjense ustedes, yo les decía, hoy gastamos aproximadamente el gasto total en salud el 7.2%, los países de la OCDE gastan el orden del 12%, y el per cápita de los países de la OCDE es de $4.700 por persona. Mira, el gasto público promedio en salud como porcentaje del gasto total aumentó en la región, aumentó casi 10 puntos porcentuales, y en 2014 era del 3.7 del Producto Bruto, actualmente es de 4.1 aproximadamente del Producto Bruto. Esto es el gasto público promedio en salud en la región, con notables diferencias, que van desde países que el aporte público es 2.5% del producto, Argentina es uno de ellos, hasta países como Cuba, donde el aporte es muchísimo más importante. Después tenemos otra cosa interesante para ver del financiamiento, es que el gasto de bolsillo en la región disminuyó casi 4 puntos porcentuales, pero está todavía en el 33%, cuando la OCDE gasta promedio 18%. Y además, cuidado que hay dos países en la región, y uno está en la región centroamericana, que es Guatemala, donde se gasta más del 50%, en Guatemala casi más del 60% del gasto de bolsillo en salud. Y solo hay 4 países en toda la región que están por debajo de este promedio del 33% del gasto de bolsillo. El otro aspecto es el gasto privado total.
El gasto privado total, que comprende el gasto de bolsillo más el gasto en primas de seguro de salud, representa el 43% del gasto total en salud. En la OCDE es del 38%. Y por último, un aspecto que lo quiero remarcar porque posiblemente para la futura discusión que ustedes tengan, no me quiero meter en un tema personal, pero que ustedes tengan sobre el funcionamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, es el tema de qué pasa con el gasto en seguros privados en la región. El promedio es de $122 por cápita, 11% del gasto total en salud, y como ustedes ven, desde el 95 viene aumentando fuertemente en la región el gasto prepago. Hay países hoy como Haití y Surinam, donde entre el 45% del gasto es gasto privado prepago. ¿Y por qué lo menciono? Porque más allá de las condiciones de funcionamiento del sistema privado prepago en la región, esto a veces distorsiona muy fuertemente el funcionamiento de los sistemas de seguridad social. Lo menciono esto porque en Costa Rica se ha dado un aumento del gasto privado prepago o del gasto de bolsillo en los últimos tiempos, pero esto ha sucedido en muchos países de la región y esto puede ser una de las razones de los problemas de algunos de nuestros sistemas. Miren, y para ir a la parte final, para que después podamos discutir algunas de estas cosas. Miren, la estructura de financiamiento que yo les planteé aquí no es neutra desde el punto de vista de la equidad de los sistemas de seguridad social. ¿Por qué? Porque esto genera nuestros sistemas, digamos, el sistema prototipo de América Latina, el Instituto de Seguridad Social, y por otro lado funcionando paralelamente el sistema público, más ahora el ingreso del aseguramiento privado, genera desperdicio de recursos y genera duplicación de funciones. Esto es uno de los primeros problemas a enfrentar. Pero cuidado que tenemos que poner el ojo, y creo que nuestros líderes políticos deben poner el ojo muy fuertemente y creo que tenemos que aprovechar la oportunidad que la pandemia nos da de volver a colocar en la agenda a los sistemas de salud para empezar a discutir estas cosas, que hay algunos temas de eficiencia que en los sistemas de salud y seguridad social todavía tenemos que resolver. Acá se habla en este cuadro del gasto focalizado y de las filtraciones. Cuando se habla de filtraciones, aquí estamos hablando básicamente de ineficiencia y de corrupción. Y fíjense ustedes que en algunos casos, y globalmente, los porcentajes son muy altos y representan un desperdicio de recursos importante, por el cual hay que poner el ojo sobre este tema. El otro aspecto que es muy importante, se estudió qué va a pasar en los próximos 50 años en la composición del gasto total y per cápita en función de los cambios demográficos que la región empieza a soportar. Fíjense ustedes que los sistemas jubilatorios, fíjense, en total, el gasto total en bienes va a aumentar alrededor de 27% en estos 50 años. De ello, el porcentaje más alto va a estar vinculado al tema jubilatorio, al tema de las cajas de previsión, que es un tema que hoy no vamos a tocar aquí. Pero fíjense que aún en el caso de salud, prácticamente va a haber un aumento de 6 puntos en el gasto total. Y entonces una discusión también es que hoy hablamos de espacio fiscal para poder agregar dinero a los sistemas de salud. Pero cuidado que ese espacio fiscal se va a ver cada vez más reducido. Por lo cual creo que un gran desafío para nuestros líderes en los próximos años es pensar que hay que, a ver, como dicen en mi país, barajar y dar de nuevo probablemente y pensar en formas más revolucionarias de financiamiento de los sistemas. La tarea fundamental de la política significa establecer prioridades.
Y si realmente nuestros líderes están convencidos de que la salud y la educación y la previsión social son prioridades, bueno, tendrán que pensar seriamente en cómo van a asignar fondos para esto y te habrá que dejar de lado algunas otras teóricas prioridades, entre las cuales comprendo también el gasto político. A ver, la mayoría de nuestros países tiene aparatos burocráticos poderosísimos y algunas veces muchos de ellos teñidos por algún dejo de corrupción. Yo no estoy desvalorizando la política, creo que la política es la herramienta central de la organización de un sistema democrático, pero sí creo que hay mucho para trabajar en la mejoría de la eficiencia de los sistemas políticos de la región. Fíjense otro caso muy importante, fíjense esto que muestra esto que les decía. Fíjense, en América Latina y Caribe casi el 30% del gasto que se produce en general está vinculado a remuneración de empleados públicos. En la OCDE estamos casi 6 puntos por abajo. Entonces, este es un tema que tenemos que observar, ¿verdad? Como un tema importante para el futuro. Y el otro aspecto es esto, que tiene que ver con la eficiencia. Porque, a ver, pensamos en más financiamiento, cosa que me parece bien y no me cabe ninguna duda que lo tenemos que discutir. Pero cuidado que está el otro problema, que es el de la eficiencia de los sistemas, y que tiene que ver básicamente con el modelo de atención de esos sistemas y con el modelo de gestión de esos sistemas. Esta imagen que ustedes ven acá les muestra de alguna manera el fracaso de nuestras políticas públicas en América Latina. Fíjense, estas son las diferencias en el ingreso antes y después de transferencias monetarias, de pensiones y de, digamos, el conjunto de transferencias que el Estado globalmente, en el marco del sistema de protección social, junto con la salud y la educación, hace. Fíjense a la derecha qué pasa en la Unión Europea, donde el impacto de esas políticas es brutal en la distribución del ingreso, mientras que en nuestra región el impacto es muy leve, a pesar de que el gasto ha aumentado enormemente, la eficiencia para redistribuir el ingreso es muy escasa. Y esto es claramente un problema de eficiencia de los sistemas, para el cual tenemos que poner el ojo muy fuertemente. Miren, y con esto voy terminando, una agenda de reforma para la región tiene que empezar a pensar en mecanismos solidarios independientes del ingreso y de los riesgos. Bismarck se acabó. Es decir, hoy tenemos que pensar en otro sistema que esté desvinculado del ingreso y del riesgo de enfermar. Con casi 50% de la población en condición informal, no podemos esperar que se sostenga por esos aportes un sistema de salud. Segundo, tenemos que pensar en el tema de contención de costos y lo que les decía recién, mejora de la eficiencia. Y cuando hablo de contención de costos, tenemos que empezar a pensar, nuestros líderes tendrán que empezar a pensar en alianzas regionales, básicamente vinculadas a la compra de medicamentos, por ejemplo, que es un impacto muy fuerte, casi el 30% del gasto de nuestro sistema se va en medicamentos y en tecnología teóricamente innovadora, y hay muy pocos esfuerzos de la región en el tema de mejorar esto con incorporación de productos genéricos, biosimilares, precios de referencia y compras conjuntas. El tercer punto, las condiciones para construir un buen sistema de salud tienen, por supuesto, participación ciudadana, fuerte liderazgo de la Autoridad Sanitaria Nacional y generar coaliciones políticas que se embarquen detrás de la reforma. Y cuando digo esto, ¿por qué digo esto? Porque, nuestros sistemas de salud no son meros instrumentos para satisfacer necesidades. Es decir, la equidad en salud no trata solamente de la distribución de asistencia sanitaria. Es decir, no hay que garantizarle a los ciudadanos solamente el acceso a los servicios de salud. Lo que hay que garantizarles es el derecho auténtico
a estar sano. Esa es la función de un sistema de salud. Y para esto hay una cosa central que es la solidaridad. Y en esto me detengo 2 minutos antes de terminar. Miren, los sistemas de salud son formas solidarias para la inclusión social y para la construcción de ciudadanía. Y se basan en principios y valores. Y lamentablemente uno de los problemas de toda la región es que muchos de esos principios y valores han desaparecido de la visión de nuestros ciudadanos. A ver, si cualquiera de ustedes sube a un taxi en Londres y le pregunta qué cosa admira de su sistema de gobierno a un inglés, es muy probable que le diga que es el Servicio Nacional de Salud. Creo que esa imagen no se repite en casi ninguno de nuestros países. Tal vez lo más cercano a esto sea Costa Rica, donde sí sus ciudadanos han incorporado a la lógica el sistema de que el valor de que el Sistema Nacional de Salud es una propiedad y un valor del conjunto de la sociedad. Porque los sistemas de salud son eso, son formas solidarias de inclusión social y de construcción de ciudadanía. Para esto hay problemas que va a ser necesario trabajar con la sociedad. Yo recién hablaba de la participación social. Va a ser necesario que, a ver, el hombre posmoderno tiene que empezar a reconocer su autonomía. Hoy es un precio muy elevado la autonomía, la capacidad de elegir y demás. Pero esto lo va a tener que hacer junto con lazos de solidaridad que los unan en algunos aspectos que considere fundamentales. Y los sistemas de salud son uno de esos aspectos fundamentales. Esto es lo que se llama la sociedad en 2 tiempos, ¿no? Una sociedad en que se respete la autonomía de los ciudadanos, pero que haya una franca solidaridad en la construcción de un espacio de salud común. Después el otro aspecto es que tenemos que avanzar, me parece, en la generación de pisos básicos comunes que sean no solo para los sectores pobres, sino que también sean valorables para los sectores medios que han crecido en nuestras sociedades. Hoy decía Mauricio al comienzo de la charla, muchos de nuestros ciudadanos no aceptan el tiempo de espera en un sistema público. Cuando el tiempo de espera es una forma de gestión, posiblemente de algunas de estas posibilidades de financiamiento de los sistemas. Pero lamentablemente nuestros sectores medios valoran poco esto. Por eso hay que tratar de crear un sistema que sea un bien promedio atractivo para el conjunto de los sectores medios, que están distorsionados, sin lugar a dudas, en muchos de nuestros países, y por eso mencionaba los seguros privados. Es decir, el seguro privado se ha transformado también en un bien posicional. No solo un bien, es decir, a veces de mejora de los servicios de calidad que brinda el sector público, sino un bien posicional que distingue socialmente. Después, otro aspecto que me gustaría destacar es que hay que desterrar la privatización de la utopía, ¿no? Y de los modelos que confunden vida buena con sociedad buena. Son 2 cosas diferentes. Una cosa es vida buena, es un desarrollo y una estrategia individual. Y una sociedad buena es una cosa diferente. Y no podemos abandonar esta utopía, ni podemos abandonarla en los marcos de la privatización del mercado. Y esto no es un dilema ideológico entre Estado y mercado, porque en las sociedades serias, ambos, mercado y Estado, forman un sistema. La única pregunta que esas sociedades se hacen es ¿cuánto Estado y qué Estado? Y todos queremos un Estado serio, eficiente, transparente y respetado. No un Estado monumental, costoso, corrupto, ausente, que cobre impuestos sin dar servicios decentes a cambio. A esto me refería cuando yo hablaba del tema de la eficiencia. Y esto es un tema que nos tenemos que plantear muy seriamente en el sector. Hay infinidad de lugares, y esto nos lo está enseñando la pandemia, hay infinidad de lugares a los que ahora, con la pandemia, vemos que podemos dejar de ir sin morir.
Y hay infinidad de cosas y servicios de las que nos enteramos ahora con la pandemia de que podíamos prescindir. Esa inestabilidad de deseos que nuestras sociedades tienen y esa insaciabilidad de necesidades y esa tendencia a la soledad como arquetipo que caracteriza a nuestras sociedades se ha trasladado a la lógica de los sistemas de salud. Y se ha generado lo que por allí en algún momento se llamó, a ver, por acá lo tenía, me encantó, la fuga silenciosa, decía Gil. Es decir, que cuando existe algún conflicto social, la forma más fácil es escaparse de ese conflicto social y abandonar al resto de la sociedad. Bueno, en muchos de nuestros países está pasando esto. Es decir, quienes descreen del sistema público o no están conformes con el sistema público, acá nos tenemos que hacer un mea culpa, por supuesto, tratan de huir hacia el aseguramiento privado en esa fuga silenciosa. Y creo que eso es un tema que lo tenemos que terminar. Esto es fruto, aceptemos que el crecimiento de las clases medias en muchos de nuestros países generó eso que Bauman llamaba la modernidad líquida, ¿no? O que Gilles Lipovetsky llamaba el narcisismo contemporáneo. Pero creo que tenemos que avanzar fuertemente en eso y creo que la pandemia nos puede hacer reflexionar sobre la importancia de tener un sistema de salud sostenible. Es decir, creo además que tengo enormes esperanzas en esto. Es decir, hay una crisis de las utopías, hay una crisis del principio de esperanza, pero creo que en muchos de nosotros, y en especial en el sector salud y en el sector de la seguridad social, existe todavía esa utopía y existe esa esperanza. Y creo que esa es la herramienta central para poder cambiar nuestro sistema de seguridad social. Muchas gracias y escucho las preguntas que ustedes tengan. Bueno, les hacía llegar un mensaje en el chat. Si tienen preguntas, tal vez que lo planteen para escuchar a don Rubén. Perdón, Mauricio, pero acá estoy viendo algunas de las preguntas que han planteado en el chat. Perfecto. Alguien que pregunta, dice, los sistemas de seguridad social varían en cada país. Y me pregunta, según mi opinión, ¿cuál es el que mejor resultados da en cuanto a servicios y eficiencia a la población? A ver, en mi opinión personal, creo que no podemos hablar de un sistema de seguridad social modelo. Los sistemas de salud y de seguridad social son modelos profundamente culturales, en los cuales intervienen pulsiones, predilecciones de cada una de nuestras sociedades y además contextos económicos y generales de organización de la sociedad muy diferentes. Y la región ha sufrido, en la época de las reformas de los 90 en especial, la venta de reformas empaquetadas, digamos, que parecían servir para solucionar los problemas de todos. Yo creo que esto no es así. Cada uno debe construir el sistema de seguridad social que más se adapte a las posibilidades y a las predilecciones de su población. Y esta construcción, también no lo dije, pero aprovecho a decirlo ahora, no es una construcción que tenga final. Los sistemas de salud están en permanente reforma. Por eso yo no me alarmaría como Mauricio, en el sentido de que, bueno, vamos a tener por ahí que hacer reformas, dice él, en el sistema de salud de Costa Rica, por supuesto. Y cuando las terminen y dentro de 5 o 6 años, habrá que hacer nuevas reformas nuevamente porque esto es un hecho muy dinámico. Yo no creo que haya un modelo, creo que cada uno debe elaborar el modelo que mejor se adapte a las posibilidades de su país, ¿verdad?
Álvaro Salas te hace un comentario, Rubén. Sí, lo escucho, Álvaro. ¿No lo ves? Ahí no lo estás viendo. No, no lo veo ahora, no lo estoy viendo, el comentario del querido Álvaro. No. A ver si... No lo puedo... Dice, la crisis generada por por la pandemia aceleró la discusión y la toma de decisiones. Es indispensable repensarlo todo para asegurar la utopía y bien común, pero que sea sostenible. Sí, sin lugar a dudas. Álvaro, yo no quise meterme demasiado en este tema, pero creo que hay algunos deberes que, a ver, ya no son de los sistemas de salud y seguridad social. Creo que ha llegado un momento en que los líderes políticos nacionales deben reunirse y resolver algunos temas que son centrales para la sustentabilidad de los sistemas. A ver, paso un listado rápido. El tema de las patentes. ¿Qué va a suceder con las patentes? ¿Qué va a suceder con el precio de la innovación tecnológica? ¿Cuáles van a ser las condiciones de compra y de precios? Ustedes lo sufren fuertemente. Yo recuerdo haber trabajado en la región cuando estaba en OPS, las diferencias de precios para mercados que son muy parecidos en términos regionales y con fronteras secas como es Centroamérica son brutales en algunos casos. Bueno, estos son temas que me parece que se van a tener que discutir a un nivel que supera el marco de los sistemas de salud propiamente, ¿verdad? Hay una pregunta por aquí, Rubén, que te hacen, dice, las reformas en salud y pensiones fueron diseñadas con criterio bancario, Banco Mundial, entre paréntesis, y no con intervención de organizaciones de la salud. ¿Es así? Sin lugar a ninguna duda, yo creo que lo mencioné esto claramente. Había la idea de que los sistemas se podían gerenciar independientemente de cualquier concepto vinculado, incluso les diría hasta contrario a los derechos de las poblaciones, ¿no? Y creo que esto ha hecho que, en mi opinión, por lo menos, el conjunto de esas reformas fuera un fracaso estruendoso en toda América Latina, ¿no? No solo no resolvieron los problemas que los sistemas tenían, sino que en la mayoría de los casos los aumentaron, ¿no? Y ahora recordaba la pregunta que me habían hecho hace un rato respecto de cuál es el modelo a seguir. Les repito que no creo que haya un modelo a seguir, pero hay algunas cosas que se sabe ya, que la experiencia nos dice, lo que podríamos llamar lecciones aprendidas, que las tenemos que tomar en cuenta. A ver, por ejemplo, el gasto de bolsillo es mayor en todos los países donde no se pueden mancomunar los fondos de salud. Bueno, esto es un tema a discutir. Esto no implica que tengamos que mancomunar fondos, pero que tiene que haber una fuerte intervención del Estado. Y esto forma parte de las funciones esenciales de la rectoría, como es la modulación del gasto de los sistemas. Esto es una realidad. La otra cosa que también está perfectamente probada es que no hay ningún país del mundo que haya podido alcanzar cobertura universal en base a un sistema con aseguramiento privado. Bueno, entonces estas son discusiones que están. Planteo esto porque hay muchos países donde todavía se sigue discutiendo esta situación. La posibilidad de que el sistema privado, mucho más cuando, a ver, la diferencia entre los sistemas de aseguramiento privado en América Latina y en los países que tienen sistemas nacionales, como es Europa en general, es muy diferente. Es decir, nosotros tenemos en general en la región, Brasil es el ejemplo típico, Argentina es el ejemplo típico, un sistema de aseguramiento privado que es sustitutivo del régimen público, es decir, que directamente reemplaza en su totalidad al régimen público. Mientras que en Europa y en los países que tienen sistemas nacionales de salud, el aseguramiento privado es complementario o suplementario del Sistema Nacional de Salud. Y creo que estas son lesiones que las tenemos que ver en el diseño de los sistemas de nuestros países, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Tal vez aquí, Rubén, hay algo que me parece importante que vos en el transcurso de la conferencia has venido enfatizando. O sea, tal vez dejar claro a propósito de lo que decías anteriormente, que los sistemas públicos de salud son en general muy sensibles a las reformas, ¿verdad? Siempre los estamos reformando, ¿verdad? Y ese es un tema, digamos, consustancial, porque sí, siempre estamos al margen de que logremos resultados positivos o no, pero siempre estamos en la búsqueda, digamos, de mejores soluciones a las necesidades de la gente. Digamos, yo cuando apuntaba que era necesario repensar la caja, es por lo que vos mismo pensabas. O sea, finalmente la filosofía del modelo parte, digamos, de origen del pleno empleo, por ejemplo, ¿verdad? Y resulta que la realidad de nuestras economías, ¿verdad? Finalmente no te llevan a una realidad como esa. O sea, Costa Rica ha hecho un esfuerzo muy importante de tratar de ir mejorando el tema del aseguramiento, pero todavía estamos en la práctica con algunas dificultades como para poder decir que en el marco de la filosofía propia del modelo alcanzamos, digamos, la cobertura universal. Hay una gran informalidad que va a aumentar posterior a la pandemia, ¿verdad? O posterior, digamos, a este momento, ¿verdad? Hay un alto nivel de desempleo que va a aumentar, ¿verdad? Digamos, como resultado, digamos, de esta realidad, que tenemos que ver cómo hacemos para, digamos, para paliar, digamos, estos efectos tan nocivos digamos, de esta situación. Y esto porque la seguridad social es mucho más que servicios de salud, ¿verdad? O sea, finalmente tiene que ver con el tema del abordaje de la desigualdad, es un gran colchón social que finalmente permite redistribuir ingresos, etcétera. Digamos, hay una concepción superior detrás digamos, de los modelos de seguridad social, ¿verdad? Entonces, lo que a uno se le antoja, por decirlo de alguna manera, es que es importante primero visualizar el modelo como modelo en una realidad económica y social como la que viven estos países, ¿verdad? En cuenta Costa Rica tiene una realidad, digamos, similar, que ahora se va a ver agudizada por la situación, digamos, que estamos enfrentando de crisis. Entonces, finalmente se impone, me parece, y quisiera escuchar tu opinión, la necesidad de repensar, ¿verdad? ¿Qué hacemos realmente para que cuando adoptamos, como en Costa Rica, un modelo de seguro social, ¿verdad? Único, ¿verdad? Porque el ministerio finalmente cumple un rol totalmente diferente, a diferencia del resto de los países de América Latina, ¿verdad? Hay que repensarlo para garantizar realmente lo que es la cobertura universal de la población. Es en ese marco, digamos, que lo planteaba. Tal vez te agradecería tu opinión en relación con el tema. No, sin duda, Mauricio, yo coincido contigo. Creo que hay que repensar esos modelos, ¿no? Ustedes tienen ventajas importantísimas. En esto hay que ser cuidadoso también porque cuando uno plantea una reforma de un sistema hay que ser cuidadoso de no lesionar algunos de los valores importantes que el sistema tiene, ¿no? Y más allá de las deficiencias que la caja pudiera tener, evidentemente tiene valores realmente incomparables respecto de otros sistemas de la región. Tal vez haya que estudiar o rever un poco la relación entre el ministerio, es decir, entre la autoridad sanitaria y el conjunto de la caja y la relación entre ellos. Posiblemente ese sea uno de los temas importantes a tener en cuenta. Y otra cosa, yo insisto mucho, y discúlpenme, tal vez sea por mi sesgo sociológico, en el tema del comportamiento de las sociedades, ¿no? Y de las demandas de las sociedades. También que tenemos que ser muy cuidadosos respecto a que
nuestros líderes políticos, nuestros jueces, y lo digo esto y lo menciono porque Costa Rica con Colombia, Argentina y Brasil representamos los países que más judicialización tenemos respecto de prestaciones de salud. Tenemos que ser muy cuidadosos respecto a qué significa un piso de atención para el conjunto de los ciudadanos, ¿no? Porque cuidado que a veces en muchos países de la región, no digo que esto sea la situación de Costa Rica, aunque sí puede ser la situación de los jueces en Costa Rica, pero hay muchas sociedades en las cuales se incorpora nueva tecnología, y esa nueva tecnología está al alcance solo de un grupo muy elevado de la población, y se lo garantiza esto pensando que se otorga un derecho al conjunto de la población cuando los sectores más con menos ingresos o más vulnerables de esa población lo logran acceder a ese tipo de servicios. Entonces hay que ser muy cuidadoso en esto porque resulta además una tentación política, ¿no? Es decir, nuestros jueces y nuestros políticos en general, cuando votan en el Parlamento o votan en las Cortes, habitualmente no votan queriendo ser justos, votan queriendo ser buenos, que son dos cosas diferentes. Y entonces, cuidado, porque esto también es una discusión, me parece, que se debe dar a nivel social, ¿no? Y tal vez sintetizando algunas preguntas que estamos viendo, Rubén, ¿cómo valoras, para ir terminando, cómo valoras el futuro de los sistemas de salud en América Latina posterior? A mí me da a veces temor hablar de pospandemia, ¿verdad? Pero digamos, visualicemos que vamos a superar esta situación. ¿Cómo valora Rubén Torres el futuro de los sistemas de salud en América Latina posterior a este momento que estamos viviendo? Mira, yo creo que vamos a soportar dificultades importantísimas, ¿no? Más en los sistemas tradicionales de seguridad social, porque va a haber un impacto en el mercado de trabajo importantísimo, sin lugar a dudas. Pero yo tengo enorme esperanza y una de las esperanzas se basa en que llamativamente, y vos lo sabés, Mauricio, y la mayoría de los que están escuchando lo saben, la salud en la región ha salido de la agenda política de la mayoría de nuestros líderes. Y la pandemia, con todos sus males, nos ayuda a por ahí a reposicionar la importancia de los sistemas de salud en la visión de esos líderes políticos. Y esto puede tener influencia en términos de financiamiento, de nuevas prioridades que se planteen esos líderes para la organización de nuestra sociedad futura, y creo que por lo menos si no se logra eso, se va a despertar la posibilidad de discutirlo conjuntamente a nivel social. Por eso yo lo veo con mucha esperanza, Mauricio. Perfecto, Rubén. Ha sido realmente gratificante poder tener la oportunidad de escucharte, como siempre. Y vamos a seguir en contacto para promover algunas otras reflexiones con una visión muy regional, ¿verdad? Que yo creo que en realidad la conoces bastante bien a la región y creo que puedes aportar mucho al abordaje de la problemática que estamos enfrentando como región. Así que esperamos seguir en contacto para seguir promoviendo este tipo de reflexiones. Agradecerte infinitamente que hayas sacado el espacio, el rato en tu agenda para compartir con nosotros estas reflexiones que creo que han sido realmente muy saludables hacerlas, y no solamente muy saludables, sino muy gratificantes como conocimiento. Así que de verdad muchas gracias, Rubén. No, muchas gracias a ti, a vos, te lo puedo decir como costarricense, a vos, Mauricio, por la invitación. Ha sido un honor, al señor director del ICAP y a los amigos que están ahí en la audiencia, en especial al querido amigo Álvaro Salas, a quien le envío un gran abrazo.
pero ha sido un honor realmente poder compartir esto con ustedes. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces los invitamos. Recuerden que de hoy en 8 nos vemos de nuevo a las 4:30 de la tarde para revisar la situación concreta de la Caja de Seguro Social, sobre todo en lo relacionado con el tema financiero. Así que los esperamos a todos y muchas gracias por compartir con nosotros. Buenas noches. Buenas noches.